Vicente Tayano, que fue quien solicitó, quiere empezar hablando, pero igual está inscrito, está abierto para todos los que quieran intervenir. ¿Ya vamos a comenzar? Sí, está dando la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días a los compañeros, compañeras. Quiero comenzar agradeciéndole a usted, señor presidente, por haber aceptado esta posibilidad de que esta asamblea se reúna en el día de hoy para tratar este tema que es de trascendental importancia para el país y que lo hagamos oportunamente, que lo hagamos antes de que la Corte Constitucional emita un dictamen, porque yo creo que los asambleístas que somos representantes del pueblo ecuatoriano tenemos que no solamente criticar con posterioridad las cosas, sino prevenir lo que todavía se puede arreglar, lo que todavía se puede solucionar. Y este tema de la convocatoria del presidente de la República hecha a través de 10 preguntas formuladas a la Constitucional, que ha sido motivo de análisis de los medios de comunicación, de algunos foros en el país, no podía dejar de ser analizado en el seno del recinto de la representatividad democrática del Ecuador, que es el primer poder del Estado. Por consiguiente, aplaudo la decisión de que se nos permita en el día de hoy, ojalá y con altura, todos los asambleístas de distintos bloques, de distintas bancadas políticas, podamos expresar nuestro criterio y ojalá también que no se haga oídos sordos a los fundamentos que con seguridad, apegados a derecho, van a ser muchos de los asambleístas, muchas de las bancadas, muchos de los movimientos políticos. Nosotros consideramos, señor presidente, que el presidente de la República, de acuerdo a esta Constitución que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano, tiene pleno derecho a consultarle al pueblo, que efectivamente siempre deberá tener la última palabra. Pero también consideramos que esa pregunta o esas preguntas al pueblo deben de estar enmarcadas en lo que establece esta Constitución, aprobada, aplaudida mayoritariamente por ustedes, quien ahora todavía tienen la mayoría legislativa en esta Asamblea. Aquí están los artículos 441, 442 y 443, que en forma clara ponen las limitaciones para que esta consulta popular se pueda realizar al pueblo ecuatoriano, y tiene diversas etapas, diversas circunstancias. La primera solamente de enmienda, la segunda de reforma y la tercera de asamblea constituyente. Esos son los 3 escenarios. Nosotros creemos que este arropaje que se está dando en estas 10 preguntas que formula el presidente de la República tienen 2 objetivos fundamentales. 2 objetivos fundamentales. El primero, terminar de tomarse la función judicial del país. No digo tomarse porque ya en gran parte hay un obediente Consejo de la Judicatura que hace caso a lo que dice el gobierno, y por consiguiente se va a aprovechar la consulta para terminar de tomarse toda la función judicial del país, desde el Consejo de la Judicatura, Cortes Nacionales, y en 1 año y medio seguramente hasta el último conserje de la función judicial del país. Es decir, consagrar el cambio de dueño de la Administración de Justicia en el Ecuador. Y el segundo objetivo, el terminar de controlar los medios de comunicación social y de amordazar definitivamente a la prensa ecuatoriana a través de una pregunta mañosa que finalmente se termine obligando a esta Asamblea a actuar de la forma en que el Ejecutivo quiere que actúe. Pero estos 2 objetivos van a tener un gran costo para el pueblo ecuatoriano. Estos 2 objetivos nos van a costar por lo menos $100 millones
del pueblo ecuatoriano que con toda certeza servirían para hacer muchísimas obras en las distintas provincias del país. Si solo la elección de la consulta popular cuesta millones de dólares, el presupuesto del Consejo de Participación Ciudadana, que no va a hacer nada, suma 18 millones de dólares. Y vamos a ver pues la cantidad de plata que va a derrochar el gobierno en la campaña que seguramente será atosigadora a través de todos los medios de comunicación social. Y se le pretende dar un ropaje, hablando de toros, hablando de gallos, cuando los aspectos fundamentales, los aspectos realmente políticos, son los dos aspectos que yo acabo de citar. Ahora, si queremos hacer un análisis jurídico, un análisis constitucional, realmente no resiste el más mínimo análisis. Aquí nos han entregado las preguntas y con algunos de sus anexos. ¿Qué se pretende al momento en que se reforma la estructura del Consejo de la Judicatura? Se pretende legislar a través del plebiscito. Se pretende soslayar el derecho del primer poder del Estado, que es esta Asamblea, de legislar. ¿Y qué dice la ley? Yo les pido que lean el artículo 195 del Código de la Democracia, que establece el derecho del presidente de la República para hacer una consulta popular para aprobar una ley. Para que el presidente de la República pueda aprobar una ley o pedir que se apruebe una ley plebiscitariamente, esta Asamblea tiene que haberle negado ese proyecto de ley. Y yo les pregunto a ustedes, compañeros, ¿acaso la Asamblea no aprobó el Código de la Democracia? ¿Acaso le negamos un solo artículo del Código de la Democracia al presidente de la República? ¿Con qué derecho se pretende soslayar el derecho de esta Asamblea? Y se pretende reformar 40 artículos del Código de la Democracia a través del plebiscito, contraviniendo expresamente lo que establece la propia Constitución en relación a las atribuciones de esta Asamblea, y cayendo, eso sí, y préstenle mucha atención a esto, en algo que la misma Constitución llama arrogación de funciones. Y si no, revisen ustedes lo que establece el artículo 130 de la Constitución. Es la primera causal de destitución del presidente de la República, la arrogación de funciones. Y al momento que el presidente le pretende quitar, vía plebiscitaria, el derecho de esta Asamblea de legislar, está arrogándose funciones que no le pertenecen. Por consiguiente, si tuviera el país una Corte Constitucional libre, una Corte Constitucional jurídicamente independiente, lo honesto sería decirle, señor presidente, la pregunta 1, la pregunta 2, son preguntas restrictivas de derecho y no pueden pasar en esta consulta popular. La pregunta 4 y la pregunta 5 atentan en contra de la estructura del Estado y por consiguiente tampoco se las podemos calificar. Eso si tuviéramos justicia libre, una justicia independiente. Yo me acuerdo cuando en Montecristi estábamos trabajando sobre el capítulo correspondiente a la Corte Constitucional y les decíamos, compañeros, ustedes están creando unos semidioses en estos señores de la Corte Constitucional. Fíjense ustedes la barbaridad. Si alguno de estos señores de la Corte Constitucional llegare a matar en delito flagrante a una persona,
Para juzgarlo se necesitan las 2/3 partes de la Corte Nacional de Justicia. Si conseguir el criterio de 2 de 3 magistrados de una sala resulta a veces muy complicado, imagínense ustedes cuándo se van a poner de acuerdo las 2/3 partes de todo un organismo colegiado para recién iniciarle un proceso penal a uno de estos dioses de la Corte Constitucional. Y el presidente de la República dice que no hay que olvidar, y no tenemos que olvidarnos los ecuatorianos, que esa Corte Constitucional es obediente a este gobierno, que esa Corte Constitucional fue producto del Congreso de los Manteles, que destituyó en forma ilegal y arbitraria e inconstitucional a 57 diputados que habían sido electos por el pueblo ecuatoriano. Me reservo los próximos 5 minutos, señor presidente. Muchas gracias.